Tenemos como nuestro ponente de invitado, sería el Jesús del Bajío. Les hablaré un poco de su experiencia. Él ha impartido 34 años en la industria, es de Mónaco, es el Blanco, es representante técnico de la Genética para Bajío y técnico evaluador genética en la Argentina. Aparte tiene experiencia en los estados de Estados Unidos, Centroamérica y Colombia. Doctor, le doy la bienvenida a la plática, por favor. Al contrario, muchas gracias primeramente por la invitación, agradeciendo la atención de todos los participantes a la charla, especialmente a gente de Vanguardia Lechera, a Elizabeth Sendejas por la invitación y gracias por permitirnos compartir esta información con todos los asistentes, ¿no? El día de hoy es un tema muy interesante, dado que la interpretación de los catálogos, específicamente la terminología de las pruebas, ¿sí? Es de alguna manera, hasta cierto punto, no tan fácil de hacer. Comenzaremos definiendo primero qué es un catálogo. El catálogo de sementales es una publicación donde se indican los resultados de la prueba genómica de un semental, también cuál ha sido el comportamiento de su progenie y la información general del mismo. Aquí comenzamos ya a diferenciar un poco los grupos de toros que pueden presentarse en el catálogo porque algunos de ellos tienen solamente su prueba genómica y los toros probados tienen ya el comportamiento de las hijas y eso pues de alguna manera aumenta su confiabilidad, ¿sí? Los catálogos debemos de saberlos interpretar básicamente porque la selección de los sementales no se hace solo por su estampa, en este caso el fenotipo, lo que vemos del toro, sus características exteriores. Lo más importante es qué transmite, qué genética es la que transmite, es decir, su genotipo, ¿sí? Por esta razón se implementan las pruebas genómicas a partir del año 2009 y desde siempre aquellos toros que nosotros llamamos probados, donde ya tenemos prueba de hijas, ¿sí? Todos los numeritos que vamos a ver a continuación, pues es lo que los sementales transmiten a su descendencia. Cabe mencionar como información en general que las pruebas, en el caso de las pruebas en Estados Unidos, ¿sí? Se publican 3 veces al año. Es en el mes de abril, en el mes de agosto y en el mes de diciembre. Y después de esas pruebas, cada centro de inseminación artificial da a conocer las pruebas de sus toros, de sus sementales, a través de sus catálogos. Nosotros vamos a hablar básicamente de la prueba de Estados Unidos, de los datos que se obtienen de las pruebas en Estados Unidos. Y la razón fundamental, la razón primordial, es que es la más grande que hay en el mundo, cerca de 9 millones de vacas, y pues afortunadamente se recopila la información, tienen un centro de recopilación de la información de todas esas vacas que permiten establecer cuáles son las características que pueden transmitir genéticamente los sementales a su descendencia. Y aquí les muestro en esta diapositiva quién realiza y quién avala las pruebas. Eso es interesante. Cuando hemos hecho presentaciones de esta diapositiva, la gente no sabía qué es lo que sucede. Bueno, la primera parte, en el caso de la prueba de Estados Unidos, es avalada por el mismo gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura, ¿sí? Y existe un organismo que es la Asociación Nacional de Criadores de Animales, que es la famosa NAP, ¿sí? Que juntamente con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos son los responsables de avalar las pruebas. ¿Quién hace las pruebas? Bueno, en el caso de las pruebas de conformación, por ejemplo, las hace la Asociación Holstein de Estados Unidos y las pruebas, así también las pruebas de producción. Y las pruebas de salud, los rasgos de salud se obtienen
a partir del Consejo de Criadores de Ganado Lechero. Estas dos instancias también, la asociación Holstein junto con el Consejo de Criadores de Ganado Lechero, pues son las instituciones que finalmente son las que publican las pruebas, y después cada uno de los centros de inseminación, en este caso Alta, pues toma la información generada a partir de estas instituciones, y es la forma en cómo se avalan y se realizan las pruebas. Es decir, los centros de inseminación artificial, las casas, las compañías de inseminación artificial, no realizamos las pruebas las realiza el gobierno de Estados Unidos a través de la Asociación Nacional de Criadores Animales, la Asociación Holstein, y el Consejo de Criadores de Ganado Lechero. Esto es lo que permite que la confiabilidad de la publicación de las pruebas pues sea una publicación abierta, es decir, lo que ustedes pueden encontrar en los catálogos específicos de cada una de las compañías es lo mismo que ustedes van a encontrar públicamente en una página de internet o en la página de la Sunhost en Estados Unidos. Tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Las compañías de inseminación artificial no hacemos las pruebas, las hace el gobierno de Estados Unidos. Nosotros vemos, revisamos las páginas de un catálogo, vemos un sinfín de numeritos a lo largo de las páginas. Déjenme comentarles que actualmente la prueba total de los toros tiene alrededor de 113 distintos rasgos. Obviamente es muy complicado el poder publicar todos los datos. Yo les llamo específicamente que se publican los rasgos económicamente importantes. Y vamos a ver a lo largo de la charla, ¿sí?, cómo algunos terminan siendo más importantes por diferentes circunstancias, tanto de qué tanto se pueden heredar y qué tantas correlaciones genéticas hay entre ellos, ¿sí? Y también cuáles vale la pena poner atención y cuáles no, porque de alguna manera todo es importante, pero ya pudiendo interpretar el catálogo podamos tomar la mejor decisión de cuál semental conviene más en nuestro hato, en nuestro establo. Los criterios de selección de los toros, anteriormente cuando se publicaban los catálogos, los compañeros representantes de las compañías llegaban a los establos, presentaban su catálogo y el ganadero podría decir, oye, yo quiero toros sementales altos en leche. Bueno, pues es una posibilidad, un criterio de selección importante porque finalmente pues es lo que va a vender el ganadero, leche. Otros ganaderos podrán decir, oye, sí me interesa leche, pero también quiero sólidos, quiero grasa, quiero proteína, porque yo le vendo mi leche a un quesero. Bueno, pues es otra forma de seleccionar toros correcta. Muchos ganaderos anteriormente seleccionaban por tipo. Yo quiero vacas bien formadas, específicamente quiero buenas ubres y buenas patas. Todavía en la actualidad recibimos peticiones de ese tipo. Incluso todavía en algunas regiones lecheras, cuencas lecheras del occidente y del centro de México, hay quien selecciona toros por su estampa, por su color. Hay en Jalisco una creencia de que los toros prietos calcetos, un toro con capa negra y patas blancas, decía que era más productor que algún otro que no tuviera esas características, ¿no? Sin embargo, bueno, pues respetando el criterio de selección de los productores, se trataba de ofrecer esas características. Y finalmente, más recientemente, ya los productores tienden a fijarse lo que llamamos nosotros los rasgos de salud. Entonces, estos criterios de selección han sido históricamente la forma en como muchos de los ganaderos han seleccionado los sementales de las compañías para poder cruzar sus vacas. Otros criterios que en la actualidad tienen vigencia es seleccionar el grupo de toros a través de los índices genéticos, es decir, el TPI, el índice total de comportamiento de desempeño, o también el mérito neto. Muchas veces ya, sobre todo en establos tecnificados, nos hacen la petición de yo quiero toros altos en mérito neto, o bien yo quiero toros altos en TPI. Todos estos criterios son válidos.
Sin embargo, al final de la charla yo les daré el consejo sobre cuál va a ser la mejor forma para poder seleccionar los sementales. Quiero agregar que para poder un poco entender mejor la prueba de los toros, vamos a definir tres grandes aspectos: el aspecto de producción, ¿sí?, el aspecto de rasgos de salud y los rasgos de tipo. Cuando nosotros agrupamos esos tres grandes aspectos, vamos a poder de alguna manera entender poco a poco cada uno de los aspectos que forman parte de la prueba de los toros. La primera parte, y que ustedes van a poder ver en cualquier catálogo, son los datos generales del toro, es decir, su nombre corto, puede encontrar la identificación de la compañía. La identificación de la compañía, si recuerdan, uno de los organismos que avala las pruebas es la famosa NAB, la Asociación Nacional de Criadores Animales en Estados Unidos. La NAB creó un directorio de compañías en Estados Unidos y a cada compañía le asignó un número. En el caso de Alta, por ejemplo, nosotros somos el 11 y las siglas HO, que es de la raza Holstein, es HO, no es H0. En muchos establos me encuentro cuando identifican los toros que le ponen H0, no es HO, que sería la abreviatura de Holstein. Y el número que sigue puede ser 4 o 5 dígitos, ya es el número de identificación propio de la compañía. En este caso, nuestro toro Alta es el 11H16762, que corresponde a la compañía Alta el 11, es Holstein y tiene su número de identificación propio de la compañía. Viene su nombre completo, ¿sí? Normalmente en la mayoría de los catálogos traen nombre completo. Tiene el resumen de su pedigrí, es decir, quién es su padre, su abuelo materno y su bisabuelo materno. Se preguntarán por qué hablo solo de sementales, porque son los que tienen prueba, ¿sí? Está el compendio de la prueba de un toro, ¿sí?, se compone de lo que le transmitió su padre, de lo que transmitió el abuelo materno a su madre y obviamente pues el bisabuelo materno a la bisabuela, y así sucesivamente. Por eso se habla de solo padre, abuelo materno y bisabuelo. Todos los toros de las compañías tienen que tener el registro ante la Asociación Holstein. Es importante, ¿por qué? Porque finalmente sabemos que de esta forma está avalado que el toro es 100% Holstein, 100% puro, y de alguna manera el hecho de que esté registrado pues da esa confianza, ¿no? Podemos encontrar también la fecha de nacimiento del toro, en este caso es el 20 de julio del 2022, es un toro relativamente joven, ¿sí? Encontramos en los datos generales de los toros el tipo de caseína que tienen. Enseguida hablaremos acerca de este grupo de caseínas, tanto de la capa caseína como de la beta caseína. Recientemente ha habido moda sobre los toros, seleccionan toros por el tipo de caseína que presentan en su prueba. Después vienen los haplotipos, que son haplotipos que influyen en fertilidad. Vamos a platicar un poco sobre ellos. Y uno de los más nuevos que ha surgido recientemente, el año pasado también, son haplotipos, son genes, digamos, negativos que están dentro de la presencia de la genética de los sementales, pero que afortunadamente y gracias a la identificación de ellos, pues se puede evitar la propagación. También podemos encontrar los códigos genéticos de cómo están, contra qué genes negativos están testados los toros, ¿sí? Esas abreviaturas, normalmente, por ejemplo, en este caso, el alta U tiene un guión ET en su nombre completo, que significa que es fue desarrollado a partir de un trasplante de embriones, pero también se testan contra otro grupo de genes negativos que vamos a platicar un poco sobre ellos a lo largo de la charla, ¿no? Podemos encontrar todavía en las pruebas aquellos sistemas de apareamiento que se utilizaban muy al principio cuando se empezó a desarrollar la raza Holstein y que muchos de esos ganaderos pioneros utilizaban para poder hacer las cruzas de sus vacas.
cada uno de los números en el sistema AAA o en el DMS, ¿sí?, representaba una característica que definía al toro y era la forma en cómo ellos podían hacer sus cruzamientos. Después viene el rasgo de la consanguinidad futura esperada, que está en inglés, Estimated Future Inbreeding. Aquí vemos este toro tiene 12.5. Anteriormente, hasta la base genética del 2020, los rangos eran de 4, 5 hasta 9, 10%. Afortunadamente, y bueno, pues por cuestiones de cruzamientos, ahora la estimación de consanguinidad futura pues ha ido aumentando para poder lograr esos animales que tienen pues, características genéticamente superiores, ¿no? El RHA, que significa que toda su ascendencia, es decir, su padre, su abuelo materno, su bisabuelo, su madre, su bisabuela, están de hecho registrados ante la Asociación Holstein de Estados Unidos. Viene la fecha de la prueba, que es la última que tuvimos ahora en este mes, ¿sí? Y bueno, pues ¿quién avala las pruebas? Claro que es el Consejo de Criadores de Ganado Lechero junto con la Asociación Holstein de Estados Unidos. Entonces, eso es las características o lo que primero podemos encontrar, las características generales de la prueba de un toro. Como les comentaba, vamos a platicar qué pasa con este tema de las caseínas. Bueno, específicamente se ha puesto de moda porque de alguna manera sabíamos, en el caso de la capa caseína, existen 3 tipos, la AA, la AB y la WB. Aquellas gentes que destinan su leche o que venden su leche en plantas productoras de queso, de yogur, de subproductos, les convendría utilizar toros con capa caseína W, porque es la que produce para el queso una cuajada más firme, un menor tiempo de coagulación y por ende más rendimiento. Entonces, de alguna manera se ofreció esta información de que las gentes que iban a vender su leche hacia aquellas empresas que creaban sus productos empezaron a solicitar toros con capa caseína W. De alguna manera, pues en el caso de la raza Holstein, nada más cerca del 20% de los sementales que tenemos en la actualidad tiene esa característica. Obviamente, conforme estemos usando los sementales W a lo largo de la historia de los próximos años, pues seguramente el porcentaje de la presencia de la capa caseína W, pues va a ser más, va a tener más presencia en el grupo de sementales. En el caso de la beta caseína, ¿sí?, que incluso ha tenido un poquito más de auge respecto a la capa caseína, porque muchos ganaderos nos piden los toros A2, A2. ¿Qué significa? De igual manera, hay 3 tipos de beta caseína. El A2, A2, que se refiere a más calidad, a mayor digestibilidad de la proteína de la leche. Ahí está la A1, A2 y la A1, A1. Aquí sí, también en el caso de la raza Holstein, la buena noticia es que casi el 50% de los toros que tenemos en la actualidad de inseminación artificial, pues tienen esta característica de ser A2, A2. Nuevamente, conforme podamos seguir utilizando toros A2, A2, pues obviamente se va a diseminar más esa característica en la población de las hembras. Entonces, la capa caseína se refiere al rendimiento que puede dar en queso y la beta caseína se refiere a la calidad de la leche en términos de la proteína de la leche en términos de digestibilidad, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, pueden ser incluso modas de decir, oye, yo quiero solo toros A2, A2, sí, de acuerdo. Es una posibilidad de poder seleccionar toros bajo ese rasgo, pero como vemos, pues no hay muchas opciones y eso es en términos generales en la raza, ¿sí? Les comentaba que había tanto haplotipos como genes recesivos. En el caso de los haplotipos, tenemos 6 diferentes. Aquí podemos ver en esta gráfica de los haplotipos que normalmente afectan fertilidad y la fertilidad se afecta porque normalmente hacen que haya una pérdida de la preñez, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, el HH1 puede presentarse en cualquier etapa de la gestación,
en el caso del HH3 antes del día 60, el HH6 pues, ocasiona muerte embrionaria. Sin embargo, bueno, pues aquí vemos el porcentaje de presencia de esos haplotipos dentro, cómo están diseminados dentro de la raza. Todavía son porcentajes muy bajos, pero que bueno, gracias a su identificación, pues podemos dejar de utilizar los sementales que presentan estos haplotipos y obviamente pues probablemente la presencia vaya a ir disminuyendo precisamente por esa razón, ¿no? Unos genes recesivos que a lo largo de la historia se han ido testando los sementales para poder evitar su propagación, pues son todos esos que se antepone la letra T, ¿no? Vemos, por ejemplo, probado libre de braquistina, de malformación compleja vertebral, de pata de mula, en la actualidad, recientemente probado libre de rasgo de Descorne, en fin, todos estos genes, a cada uno de los futuros sementales se les hace la prueba para saber si son portadores o son negativos, y obviamente, pues igual, en la medida en que se testan y no presentan el gen, pues entran a las baterías de los toros, ¿no? El más reciente es este síndrome de debilidad muscular o recumbency que se escribe en inglés, que es una debilidad muscular que se puede presentar durante los 2 primeros meses de vida de la becerra. Es otro gen que se ha identificado, otro gen negativo que se ha identificado, pero que de nuevo, en la medida en que no se utilicen todos los portadores de este gen, pues poco a poco va a ir dejando de estar presente en las diferentes de los futuros sementales, ¿no? Otra vez es una información general a la que tendremos que conocer. No es necesariamente definitorio el poder decir yo no voy a agarrar todos los que tengan el HH6 o que tengan HH5, porque como les comento, hay rasgos económicamente más importantes que tendremos que revisar cuando hagamos el análisis de la prueba del toro. Les hablaba un poco sobre uno de los criterios de selección, los índices genéticos. Son lo más común, lo que más rápidamente podemos localizar en la prueba. El TPI, o el que es el índice de rendimiento total, o de comportamiento, o de desempeño, ¿sí? Este índice lo calcula la Asociación Holstein de México, de Estados Unidos, y realiza ponderaciones a los 3 aspectos a los que yo les mencionaba. Producción le da un 38%, a la salud y la fertilidad le da un 37% de peso y a la conformación un 25%. ¿Sí? Es interesante porque les vuelvo a repetir, al final de la charla vamos a ver cómo estos tres aspectos en general van a permitirnos de manera más fácil y más práctica el poder seleccionar nuestro semental. ¿Qué sucede con el otro índice que normalmente vemos, el mérito neto? ¿Qué es? Bueno, pues es la cantidad en dólares, por eso está expresado con el signo de dólares, que las hijas de ese toro pueden dar como utilidad durante toda su vida, ¿sí? Y aquí sí, los énfasis en los rasgos es diferente, porque mientras el TPI le da 38% a la producción, el mérito neto le da 49%. Mientras el TPI le da a la salud y la fertilidad 37%, el mérito neto le da 48%. Y aquí hay una diferencia importante. El TPI le da a la conformación 25% y el mérito neto solamente un 3%. Como les vuelvo a repetir, en la actualidad muchos ganaderos nos dicen, oye, yo quiero toros altos en mérito neto. ¿Por qué? Porque pues es incluso moda, ¿no? Es que mi compadre, el otro ganadero, está utilizando toros altos mérito neto porque me comenta que de esa forma pues yo voy a tener mejores vacas. Sí, puede ser posible. Sin embargo, conforme vayamos viendo esta parte de qué peso, qué ponderaciones le da a cada uno de los aspectos, podemos ver diferencias importantes, ¿no? Pasemos entonces propiamente ya los 3 aspectos: producción, salud y conformación. Uno de los primeros rasgos que podemos observar pues, es la cantidad de leche que ofrece la prueba del semental de ese toro, ¿no? ¿Qué significan, por ejemplo, esos 1,355 libras? Acuérdense que estamos hablando de la prueba americana y en el caso del peso está expresado en libras. Es la cantidad de libras que las hijas de ese toro producirán sobre el promedio de sus contemporáneas del hato, ¿sí? Es decir,
si las contemporáneas del hato son las nacidas en 3 meses, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, esos son grupos contemporáneos. Nacen becerras en esos 3 meses, llegan a su primer parto, empiezan a producir leche y como son hijas de 2 o 3 o 4 o 5 toros distintos, se saca un promedio de esas hijas, ¿sí? Y eh, en el caso de las hijas de este toro que ofrece 1,355 libras, quiere decir que las hijas de este toro, sobre ese promedio de las hijas de los 5 o 6 toros, estas van a producir 1,355 libras más. Eso es lo que quiere decir la cantidad de libras de leche que hay en la prueba de los toros. ¿Qué hay en el caso de la grasa y la proteína, los sólidos? ¿Sí? Obviamente, también hay una expresión en libras, que es la cantidad de libras de grasa o de libras de proteína que las hijas de ese toro van a producir sobre sus compañeros, sus compañeras de la misma raza y que nacieron en el mismo año de la base genética, ¿sí? Y respecto al porcentaje, que es el dato que está enseguida de las libras, es la habilidad de las hijas de ese toro para modificar el porcentaje sobre los puntos que hay en el promedio de la raza. En el caso de la grasa en la raza Holstein está sobre 3,6, en el caso de la proteína está 3,15%. Entonces, la desviación que hay, ya sea positiva o negativa, está expresada en porcentaje, ¿sí? Eso de alguna manera, es lo que en términos de sólidos nos expresa la prueba de los toros. Existen, en el aspecto de producción, 3 méritos, que es el mérito queso, mérito fluido y mérito de pastoreo. El mérito queso se refiere básicamente a la producción de leche de ese toro, cuántos sólidos puede generar para producir queso en este caso. Por eso se llama mérito queso y está expresado en dólares, ¿sí? El mérito fluido es la cantidad de leche fluida que puede producir las hijas de este toro. Y finalmente el mérito de pastoreo, que se refiere más hacia la fertilidad y están expresadas en cantidad de dólares de acuerdo al promedio de la raza. En ese sentido, aquí mi consejo es ver cantidad de libras de leche y cantidad de libras de proteína y de grasa. ¿Por qué? Porque específicamente es, como veremos más adelante, hay una injerencia de la genética sobre estos rasgos de manera importante. Hay rasgos que con la genética no podemos modificar tan fácilmente porque su heredabilidad es muy baja, cosa contraria a estos 3 aspectos, leche, proteína y grasa, que en algún momento sí con la genética podemos modificar y lo veremos más adelante. El otro aspecto de los rasgos de salud, pues también de alguna manera han venido evolucionando. Ha habido un enfoque más importante sobre los rasgos de salud, porque si bien pues, finalmente los ganaderos lo que venden es leche, ya sea con más o menos sólidos o ya sea con diferentes características de la leche, quizá lo que más les ha importado en los últimos tiempos es realmente si nuestras vacas están sanas o si están durando más en los establos, ¿no? Ha habido posibilidades de hace algunos años, el promedio de vida de las vacas en los establos en Estados Unidos era de 2,2 lactancias, ¿sí? Después de 10 años prácticamente y haciendo énfasis en este caso en el rasgo de vida productiva, ¿sí? Se ha logrado llegar hasta 2,9, casi 3 lactancias promedio de vida de las vacas de Estados Unidos. Es decir, poniendo énfasis en los rasgos, otra vez les vuelvo a comentar, que donde la genética puede ser, donde influencia muy fácilmente la genética, ¿sí? Probablemente se logren avances en la medida del transcurso del tiempo. Y en ese sentido, bueno, el rasgo más importante que yo considero en las pruebas de salud, los rasgos de salud, es la vida productiva. ¿Qué significa cada punto de rasgos de vida productiva? Es un mes de vida más dentro del hato, es decir, las hijas de este toro que tiene más 5,7, quiere decir que prácticamente van a tener casi 6 meses más de vida dentro del establo. Como comentario entre paréntesis, la vida productiva
representa uno de los rasgos más poderosos y lo vamos a ver al final y se los voy a explicar por qué. Como en primera instancia, porque tiene una influencia a partir de la genética, digamos, alta, pero también tiene una correlación con el resto de los rasgos muy positiva y por eso la hace como uno de los rasgos más poderosos. Después viene los rasgos del índice de fertilidad, que son la tasa de preñez de las hijas, la tasa de concepción de las vacas y la tasa de concepción de las vaquillas. La fertilidad de las hijas ha venido a ser un rasgo que muchos ganaderos quieren considerar como importante para la selección de sus sementales. Sin embargo, otra vez, así como es muy influyente la vida productiva, la tasa de preñez de las hijas no tiene tanta influencia para determinar cómo va a ser el comportamiento reproductivo de esas vacas, de esos animales cuando sean adultos. El índice compuesto de la tasa de preñez, de la tasa de concepción de las vacas y de las vaquillas, sí hay una correlación genética cuando, por ejemplo, la tasa de preñez de las hijas es negativa, pero tiene tasa de concepción positiva en vacas y vaquillas. Esta tasa de concepción influye más para que haya un mejor comportamiento reproductivo y no necesariamente, aunque la tasa de preñez de las hijas esté negativo. La tasa de preñez de las hijas representa un punto, prácticamente 4 días abiertos, así decimos. Cuando está negativo, significa 4 días abiertos más sobre el promedio del hato, o bien, si es positivo, 4 días menos. Pongamos el ejemplo de un hato que tiene 130 días abiertos, pues las hijas de un toro que tiene -1 en fertilidad de las hijas, quiere decir que van a tener 134 días abiertos, y viceversa. Si tiene un +1, pues quiere decir que van a tener 126 días abiertos. Eso es lo que representa un punto, ya sea positivo o negativo, en la fertilidad de las hijas. Específicamente en aquellos hatos donde podemos obtener el dato de la tasa de preñez, un punto de tasa de fertilidad de las hijas positivo o negativo es un punto porcentual de la tasa de preñez. Eso es lo que normalmente representa la fertilidad de las hijas. Hay más datos en el caso de la habitabilidad, es la capacidad de las hembras para permanecer en el hato. Son rasgos que en algún momento el Consejo Nacional de Criadores de Ganado Lechero ha ido implementando con esa finalidad. La finalidad es obtener animales más sanos, y obviamente un animal que tiene una habitabilidad positiva, pues seguramente va a permanecer más tiempo en el hato. Y podemos hablar también, por ejemplo, de las células somáticas, de las enfermedades metabólicas alrededor del parto, como sería la mastitis, la metritis, la cetosis, el desplazamiento de abomaso, la retención placentaria, la fiebre de leche. Todas estas rasgos que se han incorporado a la prueba de los toros es buscando el hecho de que nuestras vacas estén más sanas. Obviamente, en la medida en que haya positividad en los diferentes rasgos, pues va a haber posibilidades de que nuestras vacas tengan una vida más saludable dentro del establo. En el caso de ya más recientemente, han puesto atención sobre la alimentación de las vacas y ha surgido el rasgo del ahorro de alimento, que finalmente, bueno, pues expresa en libras de consumo de materia seca, que en la medida en que haya un ahorro, un menor consumo y una mayor producción, pues están siendo más eficientes las hijas de ese toro. Entonces, por eso también de alguna manera ya incorporaron esta base de medición del ahorro de alimento. Un rasgo complicado porque no en todos los hatos se puede llevar mediciones de consumo en base a materia seca primero y después a consumos diarios, ¿no? Pero bueno, ahí está dentro de las pruebas. Es importante, sí, pero vamos a ver más adelante cómo considerar qué tan importante es. Bien, a partir de que surge la prueba genómica, una de las compañías, Zoetis, hizo, cuando esa compañía empezó a hacer pruebas genómicas, creó sus propios índices. En este caso es el DWP, que está expresado en dólares, ¿sí? Es, digamos, un índice de ingresos por bienestar de las vacas. Es donde
pues básicamente se da, como les vuelvo a repetir, y por eso está englobado dentro de los rasgos de salud, porque son índices que básicamente se enfocan a la salud de las vacas, de las hijas de ese toro. En el caso de el DWP, que es el más comúnmente usado en la actualidad, sí, normalmente lo comparamos con un mérito neto que tiene 49 de producción, 48 de salud y 3% de conformación. El DWP estaría más o menos ponderando 36% hacia la producción y 64% a la salud, es decir, está dándole mucho peso a la salud, lo mismo el WT y lo mismo el CW. Son rasgos específicamente que van enfocados hacia la salud. Esta situación, bueno, les vuelvo a repetir, es buscando el Consejo de Criadores de Ganado Lechero, buscando que los animales sean más sanos y por ende más productivos, ¿no? Dentro de los rasgos de salud está la facilidad de parto, que en la base genética del 2020 hubo cambio porque pues los establos americanos a partir de manejo, a partir de genética, ya no tienen prácticamente problemas distóxicos o problemas de problemas al parto, ¿sí? De tal manera que antes cuando hablábamos de un 7% para vaquillas, 8%, sí, ahora cambia a 1.9 y a 2.2. Esto es interesante porque, bueno, pues hago aquí la equivalencia anterior de la facilidad de parto con la que tenemos ahora. Eso es importante y les vuelvo a repetir, la única razón importante es porque los ganaderos en Estados Unidos tienen cada vez menos distocias, menos partos difíciles por cuestiones de genética y por cuestiones de manejo, ¿sí? Otra de los rasgos que han surgido recientemente es la edad a primer parto o primer parto temprano, pues está en función de cuánto podemos lograr en cuanto al periodo de gestación de las hijas del toro, ya sea más o menos, aunque pues esto está comparado con el promedio de la raza, ¿no? ¿Qué puede significar? Finalmente es más importante el momento en que se insemina la becerra, la vaquilla, la novillona, que propiamente si dura más o menos días en el parto. En teoría sería menos días para que se incorpore al acto de producción, pero pues es algo que está ya en las pruebas, pero está a consideración todavía de muchas de las instancias, ¿no? El aspecto de nacidos muertos, ya sea que hayan nacido muertos o murieron durante las primeras 24, 48 horas, pues es un rasgo de heredabilidad muy baja que se expresa en porcentaje y que, bueno, pues lo ideal es que sea menos del 8%, ¿no? Son los famosos mortinatos, que prácticamente todos los sementales están siendo evaluados con esas características. En el tercer aspecto, el aspecto de conformación, bueno, pues es, digamos, uno de los más conocidos, donde tenemos el tipo, tenemos el compuesto de ubre y el compuesto de patas, ¿sí? Es la habilidad predicha de transmisión de las características de tipo, de la famosa gráfica de barras que vemos en la prueba, ¿sí? El compuesto de ubre y el compuesto de patas y pezuñas, y pues esta es de acuerdo a la clasificación de la raza. Esta información la produce la Asociación Holstein de Estados Unidos al tener evaluadores en los diferentes estados y estar calificando las hijas de los toros. Más recientemente surge un rasgo que se le llama compuesto de peso corporal, ¿sí? Donde 3 de las características de los rasgos de tipo, como son estatura, fortaleza, profundidad, ángulo de isquiones y carácter lechero, indican cuánto a partir de esos rasgos, cuánto puede dar en términos de peso corporal el toro a sus hijas, ¿sí? Hablamos de que un punto de desviación estándar representaría un incremento de 35 libras en el peso de una vaca madura. Pues como probablemente deberemos entender esta nomenclatura, estos nuevos rasgos, pero la situación, como les comentaba al principio, es que cada vez tenemos más rasgos. En lugar de ser lo más simple, está siendo más complicado.
otra vez, rasgos económicamente importantes, vamos a conocerlos un poquito más adelante, ¿no? Esta es la famosa gráfica de barras donde están las 16 características de tipo, de rasgos de conformación de las vacas. ¿Y qué representan las barras, ya sea para la izquierda, ya sea para la derecha? Normalmente era de conocimiento general que tendríamos que tener nuestros toros todos hacia la derecha, porque eso significaba la positividad. Pues va a depender del rasgo. Yo aquí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, el largo de pezones, ¿sí? Que va de 2.2 pulgadas, el -3, es decir, que mide 5.6 centímetros, nada más llega a 2.6 pulgadas, ¿sí? Entonces, no es tan dramático el hecho de que el largo de pezones tenga un más 2.3 o 2.7 contra un más 2.1 o 1.9. Como ven, aquí la diferencia entre el +3 y el -3, pues estamos hablando de prácticamente medio centímetro, ¿no? Un poquito más de medio centímetro. Y lo mismo podemos ver con la estatura. La estatura de 56.4 pulgadas en el -3 hasta el 58.6. Estamos hablando prácticamente dos pulgadas, poquito más de 2 pulgadas, cuando va de -3 a +3. Por eso, sí vale la pena ver la gráfica, sí vale revisar situaciones, características. Por ejemplo, la tendencia de la raza Holstein en la actualidad es bajarle la talla. Entonces, la estatura en muchos de los toros en la actualidad ya no está hacia el lado positivo, está hacia el lado negativo, porque lo que queremos es animales con menos tamaño, es decir, con menos compuesto de peso corporal, que sigan produciendo la misma cantidad, pero eso va a permitir que el animal sea más eficiente al consumir menos alimento, produciendo la misma o más cantidad de leche, ¿sí? Entonces, quise darles este ejemplo para que entiendan que no es necesariamente importante el saber que todo esté a la derecha, va a depender del rasgo y, bueno, pues las características que tiene que tiene cada uno de los rasgos, pues es tan importante como lo es su heredabilidad, que veremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Sí? Finalmente, la parte final de la prueba de los toros es donde está su pedigrí, y aquí sí ya pues se habla de quién es su padre, quién fue su madre, sus abuelos, tanto materno como paterno, y sus bisabuelos. Eh, Obviamente, en el caso de la prueba de este toro, tiene una certificación de ADN, es decir, está más que comprobado, ¿sí? Eh, y bueno, pues es algo que en algún momento ayuda. Todavía hay mucha gente que revisa los pedigrís, aunque bueno, pues afortunadamente en las casas de inseminación artificial tenemos la posibilidad de poder dar asesoría para cuidar un aspecto que está teniendo pues más relevancia propiamente que de las características económicamente productivas como es la consanguinidad. Recuerden que cuando dentro de los aspectos generales de identificación del toro viene la famosa consanguinidad futura estimada. Pues los programas de cruzamiento en las compañías de inseminación artificial, sí, permiten poder identificar si la genética que hay en el establo cruza bien con el grupo de toros que ustedes pudieran seleccionar. Pues, a grosso modo, este es lo que pueden presentar las pruebas de los toros. Podemos ver diferentes pruebas en los diferentes catálogos de las compañías y diferentes características, las fotos de los toros, diferentes TPIs, diferentes méritos netos, leche, la gráfica de conformación. Vemos ahí, por ejemplo, un toro que tiene todo a la derecha, vemos otro que ya tiene barras hacia la izquierda, otro que tiene en ambos sentidos, en fin. Características o índices genéticos como el TPI, como el mérito neto, nos dan rápidamente para saber, por ejemplo, en este caso, cuál de los tres toros es mejor. Pues obviamente de la parte inferior, el Long Portion, tiene un TPI de más de 3000, cosa que no tiene ninguno de los dos de arriba, y tiene un mérito neto arriba de 1100, que también, pues el que más se acerca es el toro de la derecha en la parte superior, ¿no? Entonces, las características de los toros y las pruebas de los toros son distintas, pero en el fondo terminan siendo lo mismo. ¿Cuál es, para terminar la presentación,
mi consejo. El consejo más importante que puedo darles es, ustedes pueden seleccionar, el criterio de selección de sus toros puede ser, como les comentaba, a partir de los índices, puede ser TPI, puede ser mérito neto. Pero si ustedes analizan bien lo que podría ser un plan genético en base a lo que cada uno de los rasgos hay, en el caso de la producción, leche, proteína, grasa, en el caso de salud, vida productiva, fertilidad de las hijas, células somáticas, multinatos, facilidad de parto, y en el caso de la conformación tipo ubre y patas, pues en algún momento estos tres aspectos, y si ustedes les dan un peso a cada uno de ellos, de acuerdo a las circunstancias, características, objetivos como productores pudieran tener los ganaderos, eso va a ser más fácil poder seleccionar, ¿sí? Que propiamente ir a un catálogo y decir, este me gusta porque tiene mucha leche, este me gusta porque tiene más sólidos, este tiene más ubre y más patas y lo quiero comprar, o este tiene más vida productiva y este tiene facilidad de parto. Sí, todos los rasgos son importantes. Sin embargo, como les comentaba, esta gráfica surge a partir de la base de cuando se dio la base genética del 2020. A partir de lo que sucedió entre el 2015 y el 2020, se dieron cuenta que hay características donde la genética, ¿sí?, influye de manera importante. Por ejemplo, vemos la barra de leche. Prácticamente la leche puede ser influenciada con genética en un 92%. Es decir, si nosotros seleccionamos toros altos en leche, seguramente las hijas de ese toro van a ser muy lecheras. Y vemos grasa y vemos proteína grasa arriba del 65%, la proteína arriba del 70%, y en este caso el rasgo de salud aproximadamente cerca del 80%, esos sí pueden ser modificados con genética, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la fertilidad de las hijas, con el famoso DPR? Solamente se ve influenciada la genética por un 18%. El restante 82% es medio ambiente, es la forma en cómo desarrollaron su becerra, cómo la llevaron a hacer vaquilla para inseminarla, cómo parió en su primer parto, cómo la llevaron al programa reproductivo. En fin, el medio ambiente de esa hembra influye más que propiamente la genética. Entonces, si ponemos atención en rasgos donde la influencia de la genética es importante, leche, grasa, proteína, vida productiva, seguramente vamos a poder lograr tener un avance, un mejoramiento genético más grande. Y un aspecto importante que muchas de las compañías y de los asesores no han tomado en cuenta, que son la correlación genética que hay entre los rasgos. Les comentaba yo, por ejemplo, qué tan poderoso es la vida productiva. Bueno, pues la vida productiva es tan poderosa que prácticamente tiene correlación positiva tanto con los rasgos de producción como los rasgos de fertilidad y con los rasgos de conformación. Es decir, es claro entender que si un toro tiene 5 o 6 meses de vida productiva, ¿sí?, pues sus hijas van a durar más, quiere decir que son vacas más sanas, que se van a preñar y que van a permanecer más tiempo en el hato. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el DPR? Pues el DPR tiene una correlación negativa con leche, con grasa, con proteína. Entonces, y no solamente eso, sino que la heredabilidad de cada uno de los rasgos también en algún momento influye. Entonces, tendremos que fijarnos en los rasgos que tienen correlaciones positivas, que tienen una alta heredabilidad y que finalmente podemos ir mejorando generación tras generación. El caso de estatura, fortaleza, carácter lechero, leche, sólidos, de una generación a otra podemos ir mejorando. En el caso de compuesto de ubre, sobre todo ubre posterior, la anchura de ubre posterior, perdón, la ubre anterior esa de una generación a otra, ya la anchura y la altura de la ubre posterior hasta 2 generaciones, y los rasgos más difíciles de mejorar, que son los de compuesto de patas y pezuñas, esos probablemente tendremos que necesitar 2 o 3 generaciones para mejorar. ¿Qué pasa con los rasgos de salud? También normalmente tienen una edad baja. Seamos inteligentes al momento de seleccionar nuestros sementales. Y lo más importante, ¿la mejor genética siempre funciona? Sí. Mi consejo es, echen mano de los asesores de las casas de genética que les ayuden a crear su plan genético para saber a dónde quieren ir con la genética de sus animales, de sus vacas futuras, ¿sí? La información que pueden recopilar de padres, de abuelos maternos, es importante porque de esa forma vamos a saber qué genética hay en este momento en el establo
y tratando de tener objetivos claros de mejoramiento, ya sea en leche, ya sea en sólidos, ya sea en rasgos de salud, ya sea en conformación, los asesores, como su servidor, vamos a poderlos apoyar y poder lograr que ustedes tengan mejores animales cada vez y, bueno, por ende, pues más productivos, que es lo que va a permitir la sobrevivencia de la industria lechera en nuestro país. Muchas gracias, espero sus preguntas, sus comentarios, estamos a sus órdenes. Jacqueline. Muchas gracias, doctor, por la plática que nos acaba de ver. Esperaremos a que se junten un poquito de preguntas. Vamos a darle por mientras un poco de promoción a nuestros siguientes cursos que vamos a tener. Para recordarles que tenemos el curso de cirugía que se va a partir en Querétaro este 4 y 6 de julio. Nuestro curso de diagnóstico y pruebas de laboratorio el 6 y 7 de junio también en Querétaro. Y también tendremos la inseminación artificial el 31 de mayo de julio. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuánto es esperar de producción como el corriente para ajuste? A ver, discúlpame, Jacqueline, te escuché muy cortada. ¿Por qué razón? No lo sé. Dice, ¿cuánto esperar de producción de un toro por común y corriente, pero de raza Holstein? Bueno, sí, el incremento en la producción, déjenme darles, por ejemplo, un dato. El ajuste a la base genética se hace cada 5 años, es decir, se hizo en el 2010, se hizo en el 2015 y se hizo en el 2020. El mejoramiento, por ejemplo, en el caso de producción, el aumento que se dio del 2010 al 2015 fueron de 380 libras de leche. En 5 años eso fue lo que se avanzó en el promedio de la raza, ¿sí? ¿Qué sucedió entre el 2015 y el 2020? Fueron prácticamente 492 libras, es decir, se dio más avance entre el 2015-2020 que entre el 2010 y el 2015. Y esto es gracias a la utilización de mejores sementales, de sementales con características genéticas superiores, ¿sí? Y bueno, si la pregunta es cuánto puede mejorar una vaca que, pues digamos, no es tan de buena calidad, sí, en el caso de la leche, como les comentaba, es un rasgo de la habilidad alta y que sí, seguramente cuando se utilice el semental correcto, seguramente las hijas de ese semental con la vaca, aunque no sea muy buena, sí va a haber un incremento en la leche. Claro, si nosotros le ofrecemos el crecimiento, el desarrollo, la inseminación y el parto correcto para que esa vaca pueda dar la leche que tiene en su potencial genético, ¿no?